Hablar de ciudad es hablar de migración. Las ciudades no se entienden sin las migraciones. Y es, por tanto, un componente que hay que tener siempre en cuenta porque es el que marca el paisaje social de las ciudades. Si uno intentara en las añejas familias barcelonesas intentar ver cuánto de añejas son, encontraría que a partir de la segunda generación o la tercera generación siempre hay algún migrante, alguien que llegó a la ciudad en algún momento determinado. Por lo tanto, no podemos de ninguna manera separar ciudad de migración. Y como las ciudades, y esto es una cierta autocrítica hacia la geografía, a veces se estudian como entidades no compuestas por personas, sino por edificios y demás, las personas son las que determinan las características de las ciudades, no los entornos, no es el territorio, son las personas. Por eso es muy importante conocer el origen y los ritmos de las migraciones, porque son los que marcan pues, las demandas de vivienda, las demandas sociales que se producen en el interior de las ciudades. En estos momentos, el 75% de la población mundial vive en ciudades. ¿Y de dónde han salido esas ciudades? No han salido del crecimiento natural, han salido fundamentalmente de fenómenos de despoblación rural en todos los lugares del mundo, con mayores o menores intensidades y también con cronologías muy diferentes. En el caso barcelonés, por ejemplo, tenemos una ciudad que a mediados del siglo XIX solo tenía 250.000 de habitantes, en la actualidad tiene 1.600.000. ¿Cómo se ha nutrido esa ciudad? Esa ciudad no ha crecido generalmente por crecimiento natural, porque Barcelona ha sido un lugar de baja fecundidad y de alta mortalidad durante grandes periodos, simplemente por las avalanchas de inmigrantes que llegaron en diferentes periodos desde mediados del siglo XIX. Barcelona, por ejemplo, fue el principal responsable del vaciamiento poblacional de todo el Pirineo desde la segunda mitad del siglo XIX. Ahora que se habla tanto de despoblación, resulta que a mediados del siglo XIX el Pirineo ya se estaba despoblando, porque era un lugar sobrepoblado. Y muchas veces pensamos que la gente emigra de las áreas rurales por razones que no ha habido nunca un ámbito de sobrepoblación, pero, por ejemplo, en el caso catalán, Barcelona lo que hizo fue vaciar prácticamente todo su hinterland de influencia, que era Cataluña, y luego empezó a comer migrantes, digamos, a recibir migrantes de Castellón, de Teruel, de Valencia, de Alicante, así, hasta que llegó al final, digamos, al sur, en el Mediterráneo, hasta Almería y Murcia. Eso fue antes de los años 30. Después vinieron otras migraciones. Y como Barcelona, otras ciudades españolas han experimentado el mismo proceso. Entonces vamos a ver en esta exposición algunos aspectos vinculados a la migración urbana desde el punto de vista de los orígenes y los destinos, y voy a hacer una especie, digamos, de recorrido general. Podríamos estar hablando muchas horas del tema, pero yo voy a centrar en algunos aspectos. La migración interna desde el punto de vista de territorio y un aspecto inédito al cual yo animo a la gente a que se dedique a estudiar, que es la movilidad intraurbana. ¿Qué es lo que pasa en la ciudad? Porque el paisaje interno de la ciudad también tiene maneras de redefinirse por la vía de los barrios y los distritos. O sea, la gente se mueve y hay un efecto de selección en estos movimientos que estamos viendo, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona. El precio de la vivienda no es el mismo en cualquier parte y entonces hay unos efectos de selección. Lo que se da en Barcelona o se da en Madrid se da a menor escala en Mataró y en otras zonas del territorio, en las entidades urbanas. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta como elemento de evolución. Bien, esto es lo que voy a hablar. Bueno, vamos a empezar a hablar de un tema importante. El tema es la evolución de la población en España. Hasta los años 50, porque esto redefine un poco el mapa de migraciones en el territorio. Entre 1901 y 1950, el territorio que aparece en rojo en España es un territorio que crece. ¿Por qué crecen las áreas rurales? En esta época las áreas rurales están creciendo porque se están produciendo unos fenómenos positivos en el ámbito demográfico, que es lo que se denomina la transición demográfica, que es, por una parte, hay una caída de la mortalidad debida fundamentalmente a la difusión de los avances en medicina, vacunaciones, etcétera.
debéis de tener en cuenta que a principios del siglo X y del siglo XX la tasa de mortalidad infantil en el primer año de vida en algunas áreas del territorio del interior, de esas áreas rurales, llegaba al 300 por 1000, o sea, 30 de cada 100 niños morían durante el primer año de vida y 50 de cada 100 antes de los 5 años. Bueno, eso significaba una rémora importante en el crecimiento. Con los avances médicos, la vacunación, avances en la distribución de aguas, canalizaciones, en el alcantarillado. Por ejemplo, Barcelona tenía una bajísima esperanza de vida. En tiempos de Cerdà no superaba los 25 años y a principios del siglo XX los 30. Peor estaban en Girona, que estaba por debajo de los 26 años en 1900. En la actualidad, estas ciudades tienen esperanza de vida que superan casi los 80 años para el conjunto de ambos sexos. Imaginaos el gran avance. Bueno, durante este periodo, la primera mitad de los años del siglo, hay otro factor que se mantiene alto en las áreas rurales, que es la fecundidad. ¿Y por qué explico esto de las áreas rurales? Porque las ciudades son incomprensibles sin la dinámica de las áreas rurales. O sea, no son entidades aleatorias. En esta época, aisladas, en esta época disponemos de un fuerte potencial demográfico, porque la fecundidad se mantuvo alta y el crecimiento natural fue muy elevado. ¿Qué pasa en los años 50? En los años 50 las áreas rurales españolas estaban sobrepobladas. O sea, en términos ecológicos había un déficit, en el sentido de que había mucha más población de la que podía vivir en esas áreas. Y en ese mismo momento se produce un gran crecimiento económico en las áreas urbanas, es el plan de estabilización que determina un grupo político dentro del franquismo, que son la gente del Opus Dei, gente formada en el Fondo Monetario Internacional, y aplica un plan, digamos, de estabilización, que es el gran salto al crecimiento económico que se hace en los años 60. Por lo tanto, en ese momento se dan las dos condiciones: sobrepoblación en las áreas rurales y crecimiento en las áreas urbanas, que necesitan un fuerte componente de mano de obra, o sea, el pan y las ganas de comer. Entonces se produce el vaciamiento, y esto vemos, por ejemplo, que en la primera mitad prácticamente buena parte del territorio español crece en población, mientras que en las décadas siguientes se vacia prácticamente todo el área rural. ¿Y a dónde va esta gente? Una parte migrará a Europa, pero retornará. Pero la parte más importante emigrará a las grandes ciudades. Y vemos, por ejemplo, que los núcleos que se van a mantener van a ser estos espacios del litoral. Ya en los años 50, Romà Perpinyà Grau, un gran geógrafo que trabajaba en el Consejo, ya habló de esta tendencia secular al vaciamiento del interior peninsular hacia el litoral, pero se van a conformar fundamentalmente la región metropolitana de Madrid. En los años 50 Madrid era una ciudad de medio pelo, me refiero en cuanto a la gran entidad urbana en España hasta 1930 fue Barcelona, que fue el municipio que llegó al 1.000.000 de habitantes en 1930. En aquella época Madrid funcionaba como una ciudad a medio gas. Uno de los factores importantes que hizo coger volumen demográfico al municipio de Madrid fue la política de anexiones de municipios del extrarradio, Vallecas, todos estos que son barrios de Madrid, Barajas, todos eran municipios independientes de Madrid. Entonces Madrid cogió digamos, un cierto dinamismo, y en parte la localización por servicios fue ya el elemento desencadenante. Madrid, de hecho, se comió su hinterland rural en cuestión de 20 años. Vació prácticamente todas las provincias que le circundan. Es el origen de los grandes problemas de despoblación del centro peninsular. Pero Barcelona yo lo había hecho mucho en tiempos pretéritos. Bien, esto es un poco digamos, las intensidades para que lo veáis, pero bueno. Y aquí es importante saber, porque por ejemplo aquí tenemos un mapa que no es del todo la cara y la cruz, sino simplemente aquí tenemos las zonas que registran el mínimo de población, son las zonas en rojo, en el mapa de aquí, y encontramos que el mínimo de población de toda esta área que va a crecer, en rojo, es el litoral, la región metropolitana de Barcelona, de Madrid, y el eje del Valle del Ebro, que es una zona secundaria de crecimiento. Mientras que aquí tenemos cuándo se alcanza el máximo de población, y nos encontramos que todo el interior de la península alcanza su máximo de población antes de 1930. O sea, que se llevan casi un siglo despoblándose.
Lo digo para que veáis. Y casi un siglo nutriendo a las ciudades. Esto ha sido así hasta prácticamente los años finales de los 80, el lugar en el que empieza bueno, una cosa importante para que veáis, esto es la despoblación, y para que veáis un poco, esto es el factor explicativo de, o el contrario, las zonas de máxima altitud son en la actualidad las zonas menos densas y las zonas que más se han despoblado. Y esto tiene que ver mucho con una cosa que está muy poco estudiada, que es la parte ecológica de los modelos rurales durante la emigración. En los años 50, por ejemplo, había zonas de Guadalajara que estaban muy sobrepobladas, con unos rendimientos agrarios bajísimos. En una fuente española del siglo XVIII, que es el Cadastro de Ensenada, se hablaba que en Soria, por ejemplo, el barbecho es un sistema de cultivo que lo que hace es, digamos, alternar un periodo de cultivo y otro de descanso. Pues, por ejemplo, en las zonas de Soria, que están prácticamente por encima de los 1000 metros, el cultivo de año y vez a finales del siglo XVIII era de una vez cada 11 años, o sea, se cultivaba una parcela de tierra una vez cada 11 años. Imaginaros esto en rendimientos. En Guadalajara, por ejemplo, en los años 50, la gente acababa el trabajo muy pronto en la agricultura y tenía que hacer emigraciones temporales. Eso que se dice de andaluces de Jaén que iban a recoger la aceituna. Bueno, muy bien, pues en los años 50 mucha gente de Guadalajara iba a recoger la aceituna a Andalucía. O sea que ya había habían llegado a unos máximos ecológicos en cuanto a la productividad era muy baja y fundamentalmente vivían de la ganadería. Muchas veces, ahora hace poco estuve en Soria, yo siempre les hago una broma, ¿no? Porque me preguntan, ¿por qué se despuebla Soria? Yo le hago la contrapregunta, ¿por qué se pobló Soria? Más bien, es un territorio de elevada altitud y con bajas rentabilidades. Entonces vamos a ver por qué este contexto de despoblación es el que explica el crecimiento de las ciudades. Y esto es lo que ha pasado en las últimas décadas. Aquí vamos a ver una cosa que es un tema que ha sido un objeto de mucho trabajo por parte de los geógrafos, que es el tema de poblamiento, y aquí tenemos una cartografía bivariable, donde representamos dos características, el poblamiento, la tendencia del poblamiento y la tendencia de la población. ¿Qué es lo que caracteriza al litoral español en las regiones metropolitanas? Que son lugares donde ha crecido la población, pero también se está desconcentrando. ¿Por qué? Porque han crecido las urbanizaciones. Las urbanizaciones desconcentran la población. Mientras, ¿qué es lo que está pasando en el noroeste de la península? Que las poblaciones se concentran porque lo que se están perdiendo son unidades territoriales dispersas, se concentran y además pierden población. O sea que esas son las dos grandes tendencias contrapuestas que hay en la actualidad. Dispersión de la población en el territorio, en toda la franja litoral y regiones metropolitanas, es lo que se llama la desconcentración, que veréis seguramente y habréis hablado en algún momento y os habrán explicado, esta desconcentración urbana, que no es pérdida de la población metropolitana, simplemente redistribución, mientras que en las áreas rurales se dan un fenómeno contrario, el otro extremo, que sería, digamos, estos dos elementos extremos. Aquí hay un decrecimiento de la población y aquí hay un crecimiento de la población y aquí hay la máxima desconcentración, en el amarillo, y aquí sería, digamos, esta cartografía bivariable que hace el contraste entre los dos elementos determinantes. Por lo tanto, en la actualidad no os creáis, cuando se dice que Barcelona pierde población o ha perdido población, realmente es un artefacto, porque Barcelona no es el término municipal de Barcelona. Barcelona es una cosa que empieza en Sitges, incluso en Vilanova, y acaba en Mataró, incluso se podría extender más. Si un extraterrestre viniera con su platillo volante y no tuviera nada de los límites administrativos, vería una entidad que se extiende en todo ese litoral del Mediterráneo y que luego se extiende hacia el interior. Y diría, uy, según mi enciclopedia galáctica, esto es una ciudad, no sé cuál es el nombre.
Por lo tanto, los términos municipales son un artefacto muchas veces que nos lleva a ciertos errores, sobre todo porque estos errores los trasladan los políticos. Los políticos están muy preocupados por el hecho de perder población, pero es una cuestión simplemente de peso político. La región metropolitana de Barcelona goza de una excelente salud demográfica, simplemente que se está distribuyendo en el territorio, con sus consecuencias, evidentemente. Bueno, vamos a ver un tema importante. Esto es un demosistema. Lo digo para que entendamos que yo voy a interpretar el tema de las ciudades desde el ámbito de las personas. Entonces, las ciudades, como todo, cualquier demosistema, está compuesto por unas estructuras y unas dinámicas. Y esas estructuras no son independientes de las dinámicas, o sea, se retroalimentan. Las dinámicas conforman las estructuras y las estructuras determinan las dinámicas. ¿Qué es lo que pasa en la ciudad? El componente fundamental de la ciudad, como os he explicado, y voy muy rápido para recuperar tiempo, es la migración. La migración determina su estructura. A una ciudad, ¿qué es lo que llega? A una ciudad llega gente joven. Y cuando llega gente joven, que es esta población que estamos viendo que llega por aquí, que es la inmigración, llega a este grupo que es el de adultos, que los adultos lo que hacen es, primero, tienen efectos en el mercado de trabajo, pero también tienen efectos estructurales. Aumentan la natalidad. Igual que en las zonas rurales, la salida de jóvenes baja la natalidad, produce un fenómeno de desnatalidad. Barcelona, por ejemplo, que ha sido una ciudad históricamente de baja fecundidad, se benefició de una reactivación demográfica muy elevada a partir de los años 50 por la llegada de personas del sur de la península que venían con una fecundidad más elevada, pero también era gente joven. Entonces la ciudad en los años 60 tiene unos crecimientos muy elevados por la inmigración y por la natalidad que le traen esos inmigrantes, desde el punto de vista estructural y también desde el punto de vista, digamos, de comportamientos fecundos más elevados. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que la vitalidad de la ciudad puede ser objeto de un estudio como si fuera una entidad. Y esa entidad pasa por ciclos. Por ciclos que permiten, por ejemplo, saber que en la actualidad hay un potencial de crecimiento de vivienda vacía, que ya os explicó, creo que Juan Antonio Módenes, porque tenemos un parque de viviendas ocupado por gente muy mayor. Claro, las ciudades ahora os podéis pensar, bueno, ¿y esto qué me están contando con el precio de los alquileres? Bueno, hay otros factores que introducen en el precio de los alquileres, pero en los próximos años muchas viviendas de Barcelona van a quedar vacías. Otra cosa es el precio de la vivienda, porque ya el tema es que Barcelona está jugando en una división internacional y la demanda y la oferta, digamos, en este caso la demanda de vivienda no la genera la población endógena, sino la que genera, diríamos, la población del globo, o sea, el que venga una persona de Gran Bretaña o venga un alemán a Barcelona, ya la demanda no depende de la población endógena, entonces los precios se disparan, los fondos de inversión están por aquí y todo eso forma parte, pero podríamos encontrar que en este caso, ahora que hay falta de vivienda, nos encontremos de aquí a 20 años que hay una sobreoferta de vivienda. Quien compre esa vivienda o quien la ocupe ya será otro tema, pero eso forma parte de estos digamos, ciclos de las ciudades. Un demógrafo francés, se llama Albert Levrat, hizo un estudio muy interesante sobre las bidonvilles, que son las ciudades dormitorio en la banlieue de París, que estas ciudades, como conocéis el barrio de Belviche, tienen, por el hecho de ser construidas en un momento determinado, con una estructura por edades determinada de ocupación rápida, forman parte de ciclos de ocupación y desocupación. Uno puede pensar, bueno, pues esta población va a ir creciendo. No, hay periodos donde por el envejecimiento de esa población urbana se produce una desocupación de las casas, y vuelven otra vez a poblarse esas casas y así tenemos ciclos que van variando en el tiempo. Bien, entonces, patrones de la migración. Bueno, esto no lo voy a explicar mucho, os voy a explicar el parámetro para que veáis. Esto es lo que compone y este es el perfil migratorio. El perfil migratorio está compuesto, o sea, cuando os hablen de migraciones, pensar en jóvenes adultos. No penséis en gente mayor. Esta forma parte de un tipo de migración muy específica ligada
a cuestiones de ocio. En Estados Unidos, por ejemplo, tiene que ver con el Sun Belt, en el suroeste de Estados Unidos, que es la gente del norte que se va al sur por cuestiones climáticas y porque además los precios son más económicos del territorio, pero fundamentalmente, en términos generales, las migraciones están compuestas por esta especie, digamos, de tres elementos, que es una especie como de Lego, que uno compone, que es un componente, el más importante, la fuerza laboral, pero también veremos otra causa, el componente prelaboral, que es la gente que es arrastrada, los hijos, y luego tenemos un componente poslaboral, que es la gente que se mueve cuando llega al retiro. Y esto lo vemos, por ejemplo, aquí hay alumnos italianos, ¿no? Por ejemplo, la migración de retorno desde el norte hacia el sur. Eso se da cuando la gente se jubila. También se da o se ha dado en algunas áreas de España durante los últimos años, y es una población. Pero en otras áreas más desarrolladas, este movimiento se produce de forma internacional. Por ejemplo, los jubilados británicos que se instalan en la costa mediterránea, pues hacen un movimiento internacional. En estos momentos casi, bueno, ahora con el Brexit por medio, mejor dejar el tema, pero es movimiento dentro de Europa, o van al sur de Italia o van a la costa mediterránea. Bueno, pues ese es modelo migratorio. Siempre hay que tener en cuenta que el principal elemento es un elemento, digamos, de población joven. Esta sería la estructura fundamental. ¿Y cuáles son las causas? Pues fijaros muy claramente. Como el elemento central es esta parte de la estructura, esto es Estocolmo, pero esta estructura la tiene Barcelona también, o sea, es universal. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La gente cuando abandona los estudios universitarios o se emancipa de su casa para entrar en unión o busca piso, se independiza, cambia de vivienda, o sea, migra. Puede ser una movilidad residencial o puede ser una movilidad a otro municipio o distancia. Aquí, ¿cuáles son las fuerzas que emergen? El mercado de trabajo y la entrada en unión. En algunos otros países es, por ejemplo, la entrada en estudios universitarios. Aquí en España, que la gente estudia muy cerca de casa, no se produce este movimiento. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, uno ve un pico a los 18 años, porque además está muy mal visto estudiar en una universidad cercana a tu casa. La gente, si es de la costa este, se va a la costa oeste y viceversa. Entonces, hay un pico de movilidad. En algunas zonas de España, por ejemplo, en Toledo, Guadalajara o incluso hay mucha gente que va a Madrid a estudiar y a los 18 años hay un pico estructural. O sea, estudios, formación de familia y trabajo son los elementos determinantes. Y eso acarrea siempre un arrastre de menores. Pero fijaros que la mínima movilidad se da a los 16, 18 años, 16, 17 años. ¿Por qué? Porque estos son hijos de personas que ya están en los 40 y pico, que ya tienen una cierta estabilidad laboral. Entonces, esa migración de arrastre ahí es el pico más bajo. A los 40 años la gente prácticamente se mueve muy poco, muy poco. Y después, cuando está llegando a la edad de jubilación, comienza a crecer su movimiento por razones puramente económicas. En ese momento se produce una fractura entre la relación entre el lugar de trabajo y el lugar donde uno reside, porque uno ya no necesita ir al trabajo, cobra una pensión y por lo tanto puede moverse al lugar que quiera dentro del territorio y por lo tanto puede desligarse del lugar de esta vinculación residencia-trabajo. En los últimos años, aquí no aparece, pero ha aparecido un nuevo tipo de movilidad, que es la movilidad de edades muy elevadas por cuestiones de salud. Gente que emigra a casa de sus hijos porque está impedida, gente que retorna por una migración anterior, la que se produjo en torno a la actividad. Eso se da mucho en los británicos. Los británicos prácticamente no mueren en España. Cuando se sienten muy mal de salud, reemigran a Gran Bretaña y esto es una cuestión importante. Existen estudios en Holanda, por ejemplo, que dicen que incluso eso llega a afectar a las mediciones de mortalidad, porque los individuos lo que hacen es exportar un muerto a las ciudades. O sea, en estos momentos las ciudades tienen, sí, un casi muerto, diríamos. ¿A qué me refiero? Cuando una persona vive en un entorno rural y empieza a tener problemas graves de salud, ¿qué es lo que hace? Se va a la ciudad con sus hijos.
al irse a la ciudad con sus hijos se empadrona en la ciudad. ¿Qué es lo que está haciendo? En el numerador está metiendo una persona que pronto le está quitando una potencial de función en el área rural y se la está adjudicando a la ciudad. ¿Esto a qué viene? Pues viene a que hay dudas de que las diferencias de mortalidad entre zonas rurales y urbanas sean tan elevadas como se dicen, porque ahora hay todo un discurso sobre digamos, lo sano que es vivir en las áreas rurales y etcétera, pero las áreas rurales tienen otros problemas de salud importantes, muy ligados al aislamiento, por ejemplo, las enfermedades mentales. Hay un dicho en castellano que dice, que seguramente es universal, pueblo pequeño, infierno grande. Bien, sigamos. Migración interna. Bueno, ¿cómo ha sido esto de las migraciones en España? Bueno, aquí tenemos la intensidad de las migraciones internas en este país. Y en este país, eso se puede hacer para Italia, hay datos también para Italia, para hacer esto. Aquí esto se ha hecho con una información del padrón, que lo que hemos intentado es analizar cómo ha sido la intensidad de la migración. Y aquí nos encontramos que hay un área del territorio español, que es el sistema ibérico, que es el área que más ha emigrado. En algunas zonas ha emigrado el 90% de los nacidos. Y esto es una intensidad que tiene en cuenta solo la migración interna. Todavía ha habido migración exterior que no hemos medido aquí. Bien, estos son los hombres. Pero lo más interesante es ver algo que ya decía Ravenstein hace más de un siglo, en 1886, que las mujeres emigran más que los hombres. Las mujeres emigran más que los hombres, y tanto emigran más que los hombres que en algunos lugares han dado lugar a un problema que es el problema de las caravanas de mujeres, lo que denominan un problema en los mercados matrimoniales. Nos encontramos, porque se puede estudiar el amor, no solo, digamos, el matrimonio no es solo amor, es otra cosa más compleja, nos podemos encontrar en áreas del territorio peninsular, pero también áreas de Cataluña, en algún momento se ha dado, donde encontramos con 160 hombres en edad núbil por cada 100 mujeres. En un contexto donde no está permitido la poligamia, aunque no está permitida la poligamia, sería una solución, evidentemente 160 mujeres y 100 hombres significa que va a haber una parte importante de los hombres que no se van a poder casar. Y por lo tanto, la otra opción sería la poliandria, que es en un contexto, el contexto urbano. En las ciudades hay más mujeres que hombres. Y eso ha sido histórico. En la ciudad de Barcelona, a mediados del siglo XIX, había 140 mujeres entre 20 y 29 años sobre cada 100 hombres, fundamentalmente por una cuestión ligada al servicio doméstico. Pero para que veáis que son problemas históricos que se han ido arrastrando. O sea, que las mujeres tienen menos oportunidades de encontrar marido en las áreas urbanas que en las áreas rurales. Otra cosa es lo que queda en las áreas rurales. Esto ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Podríamos hablar mucho. De hecho, lo que se da es que, habiendo la posibilidad para las mujeres de casarse el 100%, en contextos rurales se casan muy poco las mujeres. Y ese es un factor determinado por las migraciones internas, el tema. Las mujeres más emigratorias. Y aquí vamos un poco por algo que es los espacios interurbanos. Esto es una aplicación de una técnica de econometría espacial que me vais a tener, creo, en el segundo semestre de profesor en la parte de metodología, y haremos algo de esta técnica de econometría espacial, que es una técnica muy sencilla. Es intentar encontrar áreas del territorio que tienen un comportamiento similar, y es una clusterización. Aquí lo que se está intentando agrupar es la intensidad migratoria. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo la intensidad migratoria está asociada fundamentalmente en los últimos años a la evolución de las regiones metropolitanas. Aparecen regiones metropolitanas muy interesantes, algunas incluso sorprendentes. Significa, por ejemplo, que la tasa bruta de migración por periodos, nos encontraríamos que las grandes continuidades son la región metropolitana de Madrid, que afecta a Madrid y a las provincias colindantes. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Me queda nada más? Pues mira que he ido rápido. Vale, bueno, entonces, simplemente para que veáis
que lo fundamental en estos últimos 30 años en España, pero también en muchos lugares, una vez agotados los digamos, efectivos de las áreas rurales, es la migración residencial, la que conforma las áreas residenciales. En estos momentos, 70 de cada 100 movimientos son movimientos de corta distancia, el contorno metropolitano. El 30% son movimientos de media y larga distancia. Pero en algún periodo del tiempo, estos fueron, digamos, estuvieron equilibrados. Bueno, esto es un poco para que veáis la migración de corta distancia, donde hay una intensidad elevada, la región metropolitana de Madrid, de Barcelona, un poco el País Vasco, en esta zona del norte, y el resto es que la migración de corta distancia es de muy bajo nivel. Imaginaos un municipio de Córdoba o un municipio de Extremadura, ¿quién se va a mover al pueblo de al lado? Prácticamente nadie, o sea que la migración de corta distancia en estas áreas es muy pequeña. Donde están los niveles más elevados están en la región metropolitana de Barcelona, que está muy bien definida, un poco la región metropolitana de Valencia, las Islas Baleares hay fuerte movilidad, que es una movilidad estacional, y aquí por ejemplo tenemos algún caso aislado, que es el de Málaga, que está, digamos, rodeado de un sector poco móvil, y en Madrid y un poco el País Vasco. Bien, siguiendo este esquema, aquí vamos a ir rápido, esta es la larga distancia, y aquí vemos un elemento, y es que no tiene nada que ver la movilidad de corta distancia con la larga distancia. Este es el gran lugar de emigración que se ha producido en los últimos años. Las áreas, antes teníamos unas áreas muy clusterizadas, pero en los últimos años lo que estamos viendo es que los parámetros que explican la migración a nivel local no son homogéneos. O sea, el no encontrar áreas clusterizadas significa que no podemos encontrar parámetros homogéneos en el territorio. Pero lo interesante es este área, que realmente es un área que es el que ha nutrido Madrid hasta los años 90. Ahora, en estos momentos, esto ha pasado por una razón nueva, es la emergencia de un nuevo tipo de movilidad, los extranjeros. ¿Qué hacen los extranjeros en la actualidad? Hasta hace poco, ahora lo vamos a ver. Los extranjeros han ocupado el lugar que ocupaban los españoles en la movilidad de media y larga distancia. Por ejemplo, en los ciclos de la agricultura española, que son ciclos muy estacionales, hay un periodo donde se recoge los espárragos en Navarra y La Rioja, otro periodo donde se recoge el ajo en Albacete, otro periodo el tabaco en Extremadura, otro la aceituna en Andalucía, otro la fresa en Huelva. Bueno, eso durante mucho tiempo hubo un reservorio de población autóctona, española fundamentalmente del sur, que se movía siguiendo esos ciclos. Con la llegada masiva de población extranjera, los españoles se dedicaron a una actividad que daba mucho dinero, y dio mucho dinero durante un tiempo, que era la construcción, y por ejemplo los trabajadores, los antiguos jornaleros agrarios que se movían por el territorio en Andalucía, se dedicaron a hacer en sus propios municipios vivienda, con unos salarios mucho más elevados y fijado el territorio. Mientras que los que se dedicaban un poco a nutrir esa demanda local de trabajo agrario, pues eran fundamentalmente población subsahariana, marroquí, boliviana y algún grupo de países del este que luego acababa huyendo de estas áreas rurales. Y esto ha sido importante porque durante mucho tiempo, y voy a pasar ya de esto de aquí, a simplemente explicaros una cosa. Fijaros, esto es importante, las áreas de reclutamiento. Esto es la migración hacia la ciudad central de Barcelona en dos periodos, a finales de la década de los 80 y entre 2008 y 2010. ¿De dónde vienen los migrantes? Esta es la tasa de migración, no entendida como inmigración a Barcelona, sino desde el lugar de origen. Fijaros, Barcelona ya no capta migrantes del resto de España. Fijaros, esta es el área de donde llega la gente que llega a Barcelona ciudad. Durante mucho tiempo Barcelona captó migrantes de todo el territorio. Fijaros Madrid, en rojo de dónde capta los migrantes. O sea que tenemos lo que llamaríamos unos mercados de reclutamiento de inmigrantes. Esto es importante porque ahora significa que, por ejemplo, en estos momentos la población que va a Madrid es del centro de la península, los andaluces ya no emigran a Madrid, ni emigran a Barcelona,
y los que emigran a Barcelona fundamentalmente de un territorio muy pequeño. O sea, el hinterland emigratorio hacia Barcelona se ha reducido considerablemente desde los años... Ya lo era bajo, en los 88, en los 70 fue muy elevado del todo el territorio. Bueno, yo lo que os quería presentar era esto. Esto es la proporción de migraciones efectuadas en España e Italia por extranjeros, para que veáis la importancia. Fijaros, los que conocéis bien Italia, la línea en torno al norte de Roma, donde en algunas zonas entre el 30 y el 40% de los movimientos migratorios lo efectúan extranjeros. En España tenemos fundamentalmente dos líneas, una línea litoral y una línea que va de Madrid hacia el sudeste de la península. Por ejemplo, en Murcia se dan los valores más elevados. En el año 99 nos enteramos del tema de la movilidad interna de los extranjeros y de la llegada de ecuatorianos, por ejemplo, porque hubo un accidente de tráfico en Lorca, donde 9 ecuatorianos murieron dentro de una furgoneta. La pregunta es, ¿qué hacen 9 ecuatorianos en una furgoneta en Lorca, en el año 99? Bueno, en aquella época los ecuatorianos trabajaban en las huertas, en la producción agraria en Murcia de forma importante y habían pasado desapercibidos. Fue la primera vez y a partir de entonces ya se empezó a ver que, bueno, que los vuelos de Iberia con origen Ecuador habían pasado de ser semanales a ser de 2 vuelos diarios. O sea, esto fue durante un periodo importante. Ha llegado a haber 600.000 ecuatorianos en España, con una población importante. Bueno, con todo esto que os cuento, que lo que antes protagonizaban en las migraciones de larga y media distancia los españoles ha pasado a ser protagonizado por extranjeros. Y eso tiene unas repercusiones importantes, porque son los elementos que dominan la movilidad de media y larga distancia en un país de muy baja movilidad. España e Italia son los países de más baja movilidad de Europa. ¿Y por qué lo son? Porque tienen una característica común. Los jóvenes se emancipan muy tarde de las viviendas. En Francia es casi obligatorio salir de casa a los 18 años, si no ya te echan tus padres, hasta te pagarán el piso, te pagarán el alquiler. En España no, en España y en Italia, incluso en Italia el tema es más grave que en España, más grave, o sea, todavía se prolonga. Y por ejemplo, cuando uno ve las familias monoparentales, que quiere decir con viudas, con hijos mayores de 25 años, Italia es el lugar de Europa donde hay mayor número de familias monoparentales con hijos mayores de 25 años. Significa que esos señores tienen que tener más edad, 40 años, porque para que una mujer enviude tiene que tener más de 65 años en este caso. Entonces son señores con 40 años que viven con la mamá, todavía, y que es Italia el lugar más elevado. Y estas personas evidentemente no cambian de residencia. Esto es importante. Claro, sí. Esto es un concepto de adecuación como diríamos, al mercado de trabajo. Italia y España son dos áreas donde digamos, la inserción de las personas en el mercado de trabajo de los jóvenes genera más dificultades. En Grecia la movilidad es baja, pero es transicional. Yo estoy dando los dos casos. Primero, los datos griegos son muy dudosos, la fidelidad de los datos griegos. Pero el sur de Europa, fijaros, el sur de Europa, Rumanía y ciertos países del este, pero ahí la interpretación es diferente. Pero donde hay dificultades de emancipación, porque en Portugal no se da, porque el portugués es otra cuestión cultural. El portugués, si no encuentra las condiciones, emigra al extranjero. Es un país que tiene una colonia emigratoria en el extranjero muy importante. España e Italia ya han tenido una emigración coyuntural, ya se acabó la emigración de jóvenes. Lo digo como noticia. Si alguien escribe, no, los jóvenes no se fueron tantos y ya dejaron de irse. Hace más de 2 años que dejaron de irse. Y muchos han vuelto. Porque decía, ¿dónde estás tú? Estoy en Berlín. ¿Y en Berlín? ¿Qué estás haciendo en Berlín? Estoy buscando trabajo. ¿Cuánto tiempo te has quedado? 2 meses.
Ahora me he vuelto porque las condiciones son muy duras. O sea, de hecho, la inmigración de jóvenes fue un elemento coyuntural. De hecho, ahora tenemos saldo migratorio de españoles jóvenes positivo. Aparte que los españoles, otro de los temas importantes es que no se daban de baja en el padrón, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, este tema es importante por lo que digo de protagonismo. Y además es importante porque fijaros que esto es la evolución del saldo migratorio interno de los jóvenes, del saldo migratorio interno de la población nacida en España. Hago un mapa para que veáis cómo el efecto de la crisis ha sido brutal. En área en blanco, saldo migratorio negativo. Fijaros que durante mucho tiempo, este pequeño trocito que aparece aquí es Madrid, siempre es Madrid. La ciudad de Madrid ha sido históricamente una zona, digamos, de expulsión, pero no de expulsión, de desconcentración. La gente se va a Alcobendas, se va a Torrelodones, se va a toda la región metropolitana, donde la vivienda es más barata que la ciudad de Madrid, que tiene problemas de precio similares a los de Barcelona. O sea, no es que el núcleo, que Madrid pierda población o Barcelona pierda población, simplemente se redistribuyen en el territorio. ¿Qué es lo que ha pasado? Que cuando ha llegado la parte más dura de la crisis, o la poscrisis, las oportunidades donde la economía madrileña y la economía catalana tienen una característica peculiar. La catalana sobre todo más. Cuando comienza una crisis es la primera en experimentarla. Y cuando hay una recuperación es la primera también en experimentarla. O sea, es la primera porque tiene una relación, digamos, por ejemplo, la economía catalana tiene poca implicación en el sector público y, por ejemplo, una crisis económica se nota mucho menos en Badajoz que en Barcelona, porque el 33% del empleo de Badajoz está ligado al sector público y, por lo tanto, el efecto es mucho menor. Pero cuando hay una recuperación económica, los índices de crecimiento de la economía catalana y la economía madrileña es más servicios que la catalana. Entonces tiene otro comportamiento cíclico un poco diferente. Bueno, en este caso lo que estoy diciendo es que ciertas áreas han sido refugio. Fijaros, por ejemplo, que hubo un periodo donde ciertas áreas del litoral fueron importantes. En los españoles el problema es otro. Vamos a verlo con los extranjeros. Con los extranjeros es donde se ve más bien lo que ha pasado. Fijaros, estos son los nacidos en el extranjero. ¿Qué ha pasado? Desbandada del sector litoral mediterráneo. ¿Por qué? Porque la gente, los extranjeros al principio llegaban y aterrizaban en Madrid, fundamentalmente, los que venían de Latinoamérica. ¿Qué es lo que hacían? Lo primero que hacía todo buen inmigrante, que ya está bien aleccionado, es me voy a empadronar. ¡Pum! Y me empadrono. Y me empadrono en Madrid. Pero enseguida digo, bueno, si soy boliviano, voy a encontrar unos amigos que me van a decir, oye, hay mucho trabajo en Albacete. Fijaros que en la zona de Albacete había mucha zona. En esta zona en trabajos agrícolas. Bueno, pues entonces me desempadrono, me voy a Albacete, me empadrono y por lo tanto lo que hacía de Madrid era lo que ha hecho siempre, por ejemplo, Nueva York. En Nueva York, cuando uno ve la estructura, la gente llegaba a Nueva York y luego lo llaman el churning, la batidora, lo expandía. Esto ha pasado, por ejemplo, con la población mexicana en Estados Unidos, que llegaba a Los Ángeles y de Los Ángeles se redistribuía por todo el territorio, por ciertas áreas del territorio. Bueno, pues lo que hemos visto, por ejemplo, es que antes las zonas rurales recibían inmigración, pero lo que hemos visto es la emergencia, por ejemplo, de nuevo, de Barcelona y de Madrid como lugares de destino de inmigración tras la crisis, porque es la zona donde se ha encontrado mayor capacidad de trabajo, o sea, de obtener empleo. Por lo tanto, fijaros, este saldo migratorio, además pone en entredicho una de las cosas que ha tenido líneas de investigación. Yo la pongo en duda, esto de la inmigración como solución de los problemas demográficos rurales. No. Incluso alguien ha tenido una idea de estas de bombero, que últimamente, como no cuestan trabajo, es decir, vamos a llevar a los refugiados sirios a las zonas rurales. Bueno, vamos a ver, primero es no conocer a los refugiados sirios. Los refugiados sirios son fundamentalmente gente de zonas urbanas, no de zonas rurales.
a las cuales le llevas a un pueblo de Soria o un pueblo de Guadalajara a 1.300 metros de altura, donde las temperaturas en invierno son de 10, 12 grados bajo cero y donde te aburres, vamos, y tal. O sea, pueblos aislados, bueno, pues esta no es la solución. La inmigración no es la solución. Durante todo el periodo, las áreas rurales españolas han llegado inmigrantes que luego se han ido. Agua Viva fue un fracaso. Todas las experiencias migratorias han obtenido muy poca población. En algunas zonas de Guadalajara pues hay pastores marroquíes que todavía perviven, pero por ejemplo llegó una colonia de argentinos de Agua Viva que salió, porque el argentino, fundamentalmente el inmigrante argentino, es un inmigrante urbano, que no se va a quedar en estas áreas. Y esto es importante porque hay financiado proyectos de fomento de la inmigración rural, que digo yo, esto es una pérdida de dinero, y ya está, 5 minutos y termino. Y vamos a hablar un poco del otro elemento, que es, bueno, los determinantes. Esto es una técnica de regresión logística, los de geografía no estáis muy acostumbrados, pero es una técnica fácil de aprender, además la hace toda, que lo que estudia es qué factores hacen que uno se mueva. Entonces vamos a coger el censo 2011, que es con lo que está hecho, es los determinantes sociodemográficos de la migración interna en España. Luego veremos en muy poco tiempo los de la movilidad intraurbana. ¿Qué es lo que hace? Las mujeres se mueven menos que los hombres en estos momentos, en la migración de larga distancia. En la migración de corta distancia se mueven más las mujeres. Bueno, se mueven más los jóvenes. ¿Qué significa? ¿Cómo se interpreta esto? Fijaros, la categoría de referencia es la que aparece con un 1. Y el indicador significa, el 0,93 es que, y los asteriscos es la significación del parámetro, significa que las mujeres se mueven en la migración de larga distancia, de media y larga distancia, un 7% menos que los hombres, en la actualidad. Que los jóvenes de 25 o 29 años se mueven 2 veces más que los de 15, los menores de 25, que evidentemente, y que por ejemplo, los de 65, espérate que no veo bien, a ver, los de menos movilidad son los de 45-59, que mueven un 24% menos que los jóvenes. Que el factor que determina la máxima movilidad es estar separado o divorciado, porque el separado o divorciado es expulsado, por lo general, y si es hombre, de la casa, y bueno, es que funciona así, y entonces es una persona que por condición, digamos, se tiene que mover y por lo tanto migra más. O sea, mayor, y en los que menos se mueven son los casados. Los solteros, pues por ejemplo, también las situaciones de viudedad dan una mayor movilidad. Que a medida que aumenta el nivel de estudios hay mayor movilidad. Y que los parados se mueven más que los que tienen un trabajo por una razón de movimiento, que la tenencia de la vivienda es un factor de fijación de la población, o sea, cuando uno adquiere la vivienda no se mueve, por lo tanto las personas que viven en un lugar de alquiler se han movido, eso sería la interpretación. Y que tener nacionalidad española extranjera es mayor, y que hay un doble efecto, o sea, las personas nacidas en países extranjeros tienen una movilidad mucho más elevada que la población autóctona, pero esta movilidad decrece a medida que pasan los años de residencia en el país. Bueno, esto sería para que veáis un poco cómo con un sistema muy sencillo metodológico se puede hacer un retrato robot. Si os dijera, ¿quién es el individuo que tiene la más alta movilidad? Pues sería un hombre de 25 o 29 años, divorciado, con estudios universitarios, nacido en un país extranjero, más o menos sería, y que vive en alquiler. Esto sería el retrato robot del individuo. ¿Y quién tiene menos movilidad? Pues una mujer casada entre 45 y 59 años, que tiene pocos estudios, que está ocupada y que es propietaria de su vivienda. Tendríamos los niveles. Y esto es una manera, por ejemplo, os lo digo, cuando hagáis estudios cualitativos, si tenéis una muestra relativamente suficiente, de poder interpretar
las informaciones y no hacer proporciones ni demás, y es una forma más diríamos, más sofisticada. Bueno, y ya vamos a ver la movilidad residencial. Esto está hecho con datos. La movilidad intraurbana, aunque penséis, es la más importante de todas. En un estudio que hizo Toni López Gay, que yo dirigí su tesis doctoral, la movilidad de la ciudad de Barcelona, como antes solo medíamos la movilidad hacia afuera, resulta que el 65% de la gente que cambia de vivienda lo cambia dentro del municipio de Barcelona. O sea que la movilidad dentro de Barcelona es mucho más importante que la movilidad hacia fuera de Barcelona. Y esto es un tema que ha permanecido un poco, digamos, desconocido. Hay trabajos de los años 70 norteamericanos, ya no se ha vuelto a hablar más del tema, un tema que interesó en la geografía y la sociología urbana en los años 70, pero realmente, como no teníamos datos, ahora los ayuntamientos están ya, digamos, proporcionando este tipo de datos. Y nos encontramos con que Barcelona da en su página web información de este tipo, y esto es lo que nos ha permitido a Jordi Bayona y a mí, que es un geógrafo de la Universidad de Barcelona y investigador conmigo en el Centro de Estudios Demográficos, que veamos, por ejemplo, cómo la evolución de los cambios de domicilio, estos son los números absolutos y estas las tasas, siguen unos ciclos muy parecidos. O sea que Barcelona y Madrid, a pesar de ser dos ciudades distantes, tienen unos ciclos importantes. Y uno de los elementos más importantes que se nota tanto en Madrid como en Barcelona es el efecto de la crisis sobre la movilidad intraurbana. O sea, la precariedad económica ha traído una bajada de la movilidad. Eso es importante porque hay quien decía, a crisis económica, mayor movilidad. No, lo que nos está diciendo muchos indicadores, también en la migración interna, es que la crisis económica baja la movilidad. Hay un dicho ignaciano que se remonta al siglo XVI que dice, en tiempos de tribulación no efectuar cambio. Es una cosa ya del siglo XVI. Bueno, lo digo porque eso es lo que funciona. Hay un debate en la actualidad en la literatura científica sobre los efectos de las crisis económicas sobre la movilidad. Lo que yo puedo decir es que la experiencia empírica en España y en Italia nos dice que una crisis económica produce una contracción de la movilidad. Bien, más cosas. Bueno, estas son cuestiones. La estructura, fijaros cómo migran más la población de nacionalidad extranjera, mucho más intensamente. Fijaros la diferencia de intensidad. Y que su movilidad es más larga en lo que llamaríamos las edades. Vale. Bueno, aquí tendríamos unos resultados parecidos. El estado civil tiene la misma, el nivel de estudios la misma intensidad, el lugar de nacimiento lo mismo y el régimen de tenencia lo mismo. ¿A qué me refiero? Me refiero que los efectos sociodemográficos sobre la movilidad tienen una misma característica, aunque intensidades diferentes según el tipo de movilidad. Tener más estudios significa ser más móvil. Tener un estado civil, diríamos, que ha experimentado una zozobra, que es o un divorcio o enviudar, significa una mayor probabilidad de moverse. Que ser joven es la edad para moverse. Que tener vivienda en propiedad es el factor de arraigo. Que llevar más años viviendo en un lugar significa mayor probabilidad de no moverte. Todos esos son factores y os diré que hay un campo en el ámbito, yo creo que de investigación urbana, que es estudiar, por ejemplo, esa movilidad intraurbana. Yo estoy trabajando ahora con Jordi Bayona cosas de Madrid y Barcelona, pero yo creo que hay un ámbito muy grande para estudiarlo. Y los que venís de Latinoamérica, os cuento que, bueno, a ver, ¿hay gente de Colombia aquí? ¿No? ¿No hay de Colombia? ¿De Ecuador? Bueno, en Ecuador tenéis muy buenos datos censales, o sea, para estudiar las migraciones. Bueno, esto lo que os quería era un poco mencionar el gran número de temas que están ligados al tema de las migraciones y que no dudéis nunca en pensar, siempre, cuando penséis en ciudad, pensar en migraciones. O sea, y que la gente y que las ciudades son un lugar de renovación poblacional, históricamente, y lo será en el futuro. Y ya está, con eso he terminado.